Empecemos con la primera hipótesis sobre las ventajas y las desventajas del modelo de negociación que han escogido los partes. Yo creo que la principal ventaja del modelo de negociación es que favorece llegar a un acuerdo. Pues son negociaciones muy discretas, como sabemos, la cosa va bastante rápido y el modelo claramente está enfocado en buscar terreno común entre las partes. Este modelo de negociación también tiene costos, y estos son costos tanto a largo plazo como a corto plazo, y ambos tipos de costos van a tener un impacto muy probablemente negativo sobre la sostenibilidad de la paz en Colombia. Primero, es bastante obvio que el proceso está bajo mucha presión de producir resultados, solamente porque no hay insumos que pueden legitimizar el proceso, porque es efectivamente una negociación cerrada entre las dos partes, pues quedan solamente los resultados para legitimizar el proceso y no los insumos. Y eso, por supuesto, es una apuesta bastante arriesgada de la parte de ambas partes, ¿no? Hemos visto cómo los ratings de aprobación del presidente Santos se han deteriorado, el apoyo, si uno puede creer a las encuestas, el apoyo al proceso de paz también, etcétera, etcétera. Entonces los riesgos son relativamente visibles. Y yo creo que este proceso todavía puede tener un problema muy grande en la sostenibilidad si no se logran acuerdos concretos y tangibles, visibles para todo el mundo en las próximas semanas. Si no se hace eso, pues el proceso quedará más y más vulnerable a los críticos del proceso, ¿no? Del lado, por ejemplo, del expresidente Uribe, que justamente el argumento más fuerte que tienen es justamente que eso es un proceso que va necesariamente por ningún lado. Segundo, el modelo de negociación produce casi inevitablemente la sensación de que la paz está lejana, tanto geográficamente como sociológicamente. Este proceso sí es un proceso que ha quedado bastante aislado de la sociedad en general, y este aislamiento es en buena medida una consecuencia del modelo de negociación. Tercero, y eso es una consecuencia casi directa del aislamiento social de este conflicto, de este proceso de paz, es que impide la construcción de un consenso político más amplio alrededor de la paz. Y como en el caso del modelo de negociación, la calidad de los acuerdos va a también tener implicaciones muy fuertes sobre la sostenibilidad de la paz. Aunque pues parezca un poco esquemático, yo creo que es posible distinguir de manera conceptual un mal acuerdo y un buen acuerdo. Pues, ¿qué sería un mal acuerdo? Un mal acuerdo sería un acuerdo caracterizado por soluciones, digamos, mal equilibrados en materia de justicia transicional. Un buen acuerdo sería exactamente, no muy sorprendentemente, el contrario. Sería un acuerdo que respete plenamente y sin maniobras legales, legalistas, maniobras retóricas un poco raras, las reglas constitucionales existentes, las restricciones internacionales en materias de justicia transicional y en cuanto a la cesación de la acción penal contra miembros de las FARC y del Estado. El problema fundamental, desde mi punto de vista, no es uno de las reglas legales, pero es otra vez político en la naturaleza. ¿Qué tanta voluntad van a tener los partes de dar cara a las víctimas del conflicto? Yo creo que eso es la cuestión decisiva, y la respuesta a esta pregunta creo que va a determinar en buena medida si vamos a tener un mal acuerdo o un buen acuerdo. Si hay mucha voluntad de dar caras a las víctimas, pues habrá un buen acuerdo. Si hay muy poca voluntad, pues habrá un mal acuerdo.
pues, ¿qué consecuencias tendría un mal acuerdo, ¿no? Uno podría argumentar que de todas maneras tener un acuerdo de paz con las FARC ya es un avance muy grande, porque muchas veces no ha funcionado. Pues yo creo que el problema de un acuerdo con este tipo de características sería que muy difícilmente podría ser la base viable para una transición sostenible hacia la paz. En particular, yo creo que un acuerdo tal va a exacerbar los problemas de estabilidad jurídica de un acuerdo que se van a presentar de todas maneras. ¿En qué consisten estos problemas? Pues el problema principal es que el gobierno, por mucho que quiera, pero el gobierno no les puede garantizar a las FARC que el acuerdo que se va a firmar en Habana se va a implementar tal cual. Eso es porque simplemente ciertos aspectos del acuerdo tienen que ser desarrollados por leyes hechas en el Congreso y no por leyes hechas en la mesa. Eso es el caso de la Comisión de la Verdad, que tiene que ser legislada, de los criterios de selección, cuáles son los crímenes que vamos a perseguir, cuáles son los crímenes que no, y de las modalidades de las famosas penas alternativas. Es bastante claro que un acuerdo, que las probabilidades de pasar el examen de la Corte Constitucional, las probabilidades son mucho más grandes si el acuerdo respeta y ataca de manera clara todos los compromisos legales que hay en materia de protección de víctimas, verdad, justicia, reparación, etcétera, etcétera. Pues, y allá encontramos otro problema, ¿no? Otro problema también netamente político, no jurídico. Y eso me lleva a mi segunda razón para mantener que eso va a ser una transición parcial y desigual. Si bien el acuerdo de paz pueda significar al nivel macro el fin del conflicto, sobre todo si se llega a vincular el ELN al proceso en Habana, muy difícilmente va a significar el fin de la violencia. Y el tercer punto que quiero mencionar para argumentar que es una transición parcial es que efectivamente en las zonas de conflicto faltan capacidades locales de manera bastante tremenda, y eso es cierto tanto para la política local como para la sociedad civil.